Ay, amigo, tratar de negar el sufrimiento sería el error más grave que podemos cometer. Tratar de entenderlo sería la mayor sabiduría que podemos tener. Es por ello que hoy vamos a hablar de esa segunda parte del texto que estamos analizando. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Ese es el tema de hoy. Tomar la cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Este es el sentido que vamos a analizar hoy basado en el texto del que quiera ser mi discípulo, venga en pos de mí, tome su cruz y sígame. La cruz era el método de la pena de muerte en la época romana. La crucifixión era la forma de ejercer la sentencia para aquellos que no siendo romanos cometían graves delitos. Apareció en el año 337 y fue abolida después de que el cristianismo fue legalizado por el Imperio Romano en el año 313. Era condenado a muerte los esclavos y extranjeros. Para el ciudadano romano no existía en sí la pena capital, sino simplemente existía lo que llamamos el ser cortado la cabeza, decapitado. El escritor y historiador Flavio Josefo describe las últimas torturas y las posiciones en que el emperador Tito, cuando conquistó Roma, crucificó a los rebeldes durante la primera revuelta judía en el año 70. Josefo escribió que los romanos, fuera de sí, llenos de ira y de odio, se divertían clavando a sus prisioneros en diferentes posturas. Alon, Aloi, Shemati. Había diferentes formas de ser atado o crucificado. Aparecen diferentes métodos. La agonía de la muerte en la cruz era terrible. La crucifixión consistía en ser atado en un madero para producir una muerte lenta y dolorosa por varios días, como una grave tortura. Los escritos más antiguos que relatan crucifixiones describen que se hacía en maderos en forma de T, la letra griega tau, o compuesta de un poste, striped o palaus, con un travesaño, que llamaban patibulum, y sujeto con una clavija en la parte superior del cuerpo. Plauto, en el año 2554 al 184 a.C., habla del patibulum, usado como trasvesaño o como símbolo de cruz. En algunos casos eran clavados hasta que se producía la muerte. El sentido típico de tomar la cruz, ¿qué quiso decir? Bueno, pues, cuando hablamos en la Biblia de que Jesús tomó la cruz, queremos decir que Jesús toma su cruz para sufrir y padecer por nosotros. Por lo tanto, la cruz es aceptar el sufrimiento como parte del diario vivir. Es padecer y aceptar penalidades y adversidades con gallardía. Por eso Pablo en 2 de Timoteo
2:3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo hablaba de esto como una realidad. También se nos habla de sufrir por rechazar el pecado. Y se promete que cuando sufres en la carne, es decir, cuando toma tu cruz cada día y niega los pensamientos y deseos pecaminosos que vienen a ti durante el día, estás sufriendo. En realidad, terminarás con el pecado. Esta no es una promesa que se cumple en algún desconocido tiempo en el futuro, sino es una realidad constante a la cual nos tenemos que enfrentar. ¿Por qué ocuparse de la carne, dice la Biblia, es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida? Romanos 8:6. ¿Cómo entrenó Jesús a sus discípulos para enfrentar la realidad de la muerte? Primero, no les ofreció bienestar y riquezas. Nunca les prometió título de grandeza. Jamás le predicó que vivirían en un mundo maravilloso. Pero tampoco le enseñó que el mundo los iba a aceptar y a alabar. Y no les predicó que iban a conquistar el poder político, porque bien les enseñó que su reino no era de este mundo. Más bien, el mensaje y la enseñanza de Jesús a sus discípulos fue que padecerían aflicciones. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Segundo, les advirtió que serían amenazados. Mateo 10:16. He aquí yo os envío como oveja en medio de lobo. Sed pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Les anunció a sus discípulos que serían perseguidos. En Mateo 10:17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán. Y también les advirtió que como discípulos serían aborrecidos. Lucas 21:17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El sufrimiento está ligado al juicio edénico. No lo podemos negar ni lo podemos obviar. La caída produjo 3 juicios o 3 consecuencias. Primero, moriríamos. Segundo, trabajaríamos. Y tercero, sufriríamos dolores. Está en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo te volverá. También en Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás de ella todos los días. Y en Génesis 3:16 dice, a la mujer le dijo que multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será a tu marido. La ley del pecado en nosotros produce quebrantamiento. Y el quebrantamiento es el envejecimiento. Cada vez que te mires en un espejo, tú reconoces que estás siendo quebrantado.
Segunda de Corintios 4:16 habla del desgaste físico. Es inevitable. Por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se va renovando día en día. Así que nos vamos desgastando. Y todo desgaste produce quebrantamiento. El Salmo 90:10 nos habla de nuestra vida. Nacemos como cualquier producto con fecha de caducidad. ¿Sí? Fecha de caducidad. Dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasarán y volarás. Creamos o no, los días de nuestra edad son 70 años, ¿sí? 70, pero con malestar y trabajo. Sufrimos por varios aspectos, sí. No podemos negar que nos desvelamos, nos fatigamos y nos preocupamos. Esto se llama sufrimiento emocional. Algunos le llaman estrés. Segunda de Corintios 11, del 27 al 28, Pablo nos habla de esta realidad. De esta realidad cuando dice, en trabajo y fatiga y mucho desvelo, en hambre y sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. Pablo habla de desvelo, fatiga, preocupación. Es parte de la cruz que nosotros tenemos que llevar. Y en cuanto a las enfermedades físicas y el quebrantamiento de salud, es innegable que cuando el cuerpo se va desgastando, las enfermedades van apareciendo. Nadie se muere de nada. Gálatas 4:13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Esto fue cuando Pablo fue a predicar a Gálatas, se enfermó y se tuvo que quedar por la enfermedad y aprovechó la situación para predicar a Cristo. En 2 de Corintios 11:29, Pablo afirma una verdad que muchos no quieren reconocer. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? No podemos negar que nos enfermamos, porque al fin y al cabo toda muerte viene por una causa. Nadie se muere de nada. Todo esto envuelve sufrimiento. Sí, hay sufrimientos en la vida cristiana. Es llevar la cruz, aceptar el dolor, el sufrimiento, la adversidad, la preocupación, la tragedia, la tristeza. Pero, frente al sufrimiento hay ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras dificultades. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos ayuda. Y después leemos aquí en otro texto, 1 Corintios 10:13, que Dios nos da prueba, pero nunca más de la que podemos soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Él es fiel, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también, juntamente con la tentación, te dará la salida y la fuerza para que podáis soportar. Sobre el sufrimiento para perfeccionarnos, dice 2 de Corintios 12:9-10. Y me ha dicho, cuando Pablo se sentía con un aguijón en la carne, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el versículo 10
Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades y es aflicciones, tristezas, es la cruz de cada día. En afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y una verdad que no podemos negar es que en todo problema, dificultad, enfermedad, en los momentos que llevamos la cruz, allí está el Señor para ayudarnos. Él está con nosotros en las dificultades. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firme. Y Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Son las instrucciones de Jesús. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, hay aberraciones sobre tomar la cruz, sí. Algunos creen que tomar la cruz es llevarla al cuello y por eso creen que son cristianos. Esto no es tomar la cruz. Esto es alardear de la cruz. Otros creen que tomar la cruz es echársela al lomo y caminar con ella y decir, estoy cargando la cruz de madera, soy cristiano y llevo su cruz. Pero no es la cruz de madera ni la cruz en el pecho, como no es la Biblia en la mano. Es estar dispuesto a aceptar los avatares, las dificultades y los conflictos del diario vivir. Y termino con un poema de Ugo Foscolo, que fue escrito entre el año 1778 al 1827. Él escribió, en la época de las bárbaras naciones, de las cruces colgaban los ladrones. Hoy, en el siglo de las luces, del cuello del ladrón cuelgan las cruces. Así que después de esta lección solo nos queda claro que tenemos que prepararnos para sufrir, para enfrentar la adversidad, para pelear la buena batalla. Y cuando haya acabado todo, estemos firmes. No puede haber cristianismo sin sufrimiento, porque a través de él nos perfeccionamos. Dios te bendiga. Gracias por su compañía. Para información o pregunta, escriba a Mario Fumero al correo mariofumero@hotmail.com, y si quiere apoyar este ministerio lo puede hacer a través de PayPal. Ahí tiene la clave. Y todas estas charlas y otras más, y enseñanzas y escritos y libros míos lo puedes encontrar gratis en mi página web www.contralapostasia.com. Y allí te podemos dar enseñanzas y todos estos mensajes que estás viendo por aquí. Dios te guarde, Dios te bendiga. Mantente en tu casita, obedece las leyes, toma precaución, cuídate para que Dios te cuide y no temas al sufrimiento. Acepta tu cruz cada día y el Señor te ayudará a llevarla. Dios te bendiga.